Hola, bendiciones, ¿cómo están? Qué alegría volver a compartir con ustedes el día de hoy. Y la verdad que antes de iniciar, quiero dar gracias por la vida de Jesús San Pedro, Chucho. Eh, bueno, Jesús ha servido en mi vida como un mentor. Le agradecí esta mañana a Dios por haberme dado a Chucho, que ha sido uno de esos pilares en mi vida para crecer en Cristo, y le he dado gracias a Dios porque es uno de los que a mí me ha hecho crecer y seguramente yo le hice crecer. Fue uno de esos discípulos difíciles, seguro que sigo siendo uno de esos difíciles de Jesús. Todavía conversamos muchísimo en la semana. Siempre tiene el detalle de, aún en la distancia, estar cerca, siempre llamar, siempre preguntar cómo vamos, qué puede hacer por mí, siempre con una palabra de aliento. Y hoy doy gracias por la vida de Jesús San Pedro y deseamos que cumpla muchos años más. Le digo, también le oraba al Señor para que le siga dando años, muchos años más, para que nos siga guiando. Él es parte también de lo que sucede en esta iglesia. Él, toda la sabiduría que le ha dado el Señor, busca siempre trasladarla a otro, no quedarse nada de lo que tiene. Nunca, para mí, si lo tuviese que describir, es un río de lo que toma, da, no se queda con nada. No es como los lagos, como el agua estancada, no. Él no se queda ni engorda con todos los conocimientos, sino que además los reparte a todos. Por eso yo creo que es la necesidad que tiene de escribir tantos libros que ya a su corta edad tiene, y bendecirnos a nosotros con eso. Gracias damos al Señor entonces por Jesús San Pedro. Quería contarles que estamos muy contentos con lo que está también sucediendo en nuestra iglesia, cómo el cuerpo se va involucrando en el crecimiento de sus miembros. Desde hace un par de semanas, yo no sé si ustedes sabían, el Ministerio Infantil hizo una división para los más grandecitos, los que tienen de 8 a 12 años, y están estudiando un material basado en una iglesia con propósito de Rick Warren. ¿Qué tal? Y eso ha sido bien exitoso, muy satisfactorio, y nos ha dado mucha alegría. También quería comentarles que en YouTube, si usted está ya allí, ya se suscribió al canal, ahí está el QR. Si desea hacerlo, ya están desde más o menos las prédicas de hace como unos 6 meses, ¿sí? Las últimas 6 meses de prédica, por lo menos, hasta la semana pasada, creo que ya están todas juntadas. Así que si por allí nosotros estamos predicando, estamos hablando de un tema que se dio, usted puede ir atrás en alguna de estas prédicas y volver y repasar lo que se dijo. Entonces, bueno, estamos muy contentos con ello. Y ahí está el QR para que se conecte. ¿Qué otra cosa? Bueno, quisiéramos que ustedes oraran junto a nosotros porque estamos por reactivar la biblioteca. Yo no sé si ustedes sabían que allá arriba hay una biblioteca y tiene libros súper valiosos de todo tipo, y estamos en búsqueda y orando de aquel o aquella bibliotecario que nos pueda servir en esto, al que le gusten los libros y sea miembro de la iglesia, esté activo en una célula, hable con su líder de estudio bíblico, líder de célula, para que entonces cuéntele que usted quiere ser parte de esto. Estamos buscando a alguien que pueda ser parte de esto para aprovechar esa cantidad de libros que está allí. Tal vez usted ni ha pasado ni ha leído los títulos, y quizás uno de los libros que está ahí le sirve a lo que está sucediendo hoy en su vida. Continuamos entonces. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos estudiando? El libro de Lucas. Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos en ¿qué capítulo? Capítulo 8. Vamos entonces de nuevo al capítulo 8. Vamos al capítulo 8
Vamos a estar estudiando el versículo 22 al versículo 25. Continuamos este viaje por el Evangelio de Lucas y démonos hoy entonces un chapuzón en estos versículos. Oremos al Señor y pidámosle que sea su palabra la que nos hable al corazón el día de hoy. Perfecto. Oremos. Padre, gracias Señor, te doy por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por habernos reunido en este momento. Señor, no hay nadie aquí que esté por casualidad. Tú tienes algo que decirnos el día de hoy. Nosotros venimos dispuestos, así como iba tu pueblo dispuesto con un sacrificio para hacer las paces contigo, iba hasta el templo. Señor, nosotros venimos con nuestro corazón el día de hoy. Lo ponemos en tus manos. Queremos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que no seamos los mismos, que los que entramos seamos distintos con tu palabra, Señor, y seamos transformados por ella, no solamente en conocimiento, Señor, en algo más que podamos acumular, sino también, Señor, en el hacer, que eso sea una realidad en nuestros miembros, en nuestra vida. Así que venimos a ti, Señor, y te pedimos, pero primero, Señor, que tú perdones nuestros pecados, quites cualquier interrupción, obstáculo que haya en este tiempo y en este momento, Señor, para que la vía de comunicación esté libre, para que hables a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén. Y vayamos directo a los acontecimientos. Vamos a Lucas 8, versículo 22. Y tenían un subtítulo allí: Jesús calma la tempestad, calma una tormenta. El versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró en la barca con sus discípulos? Jesús. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Quién les dijo? Jesús. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, cansado, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza, vino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y me gustaría que fuéramos a el Evangelio de Marcos, que tiene también su paralelo. Mateo y Marcos tienen su paralelo de esta historia, pero el de Marcos tiene unos detalles. Nos da otros detalles que son significativos para entender lo que estaba sucediendo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué detalle nos está dando allí? Que no nos dio Lucas, que era de noche. ¿Sí? Llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿De quién fue la idea? De Jesús. Despidiendo a la multitud. Otro detalle que no tenía Lucas: había mucha gente ahí con él. O sea, probablemente estaba haciendo lo que siempre hace desde que leímos el primer versículo de Lucas 8. ¿Qué hacía? Enseñaba y predicaba sobre el reino de los cielos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían con él otras barcas. Otro detalle más. No nos habían dicho que salieron otras barcas también. Si quiere, usted puede buscarlo luego en otras versiones. Dice: y le siguieron otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea que además peligraban las olas, entraban en la barca. De tal manera
que ya se anegaba. Y él estaba en popa. Otro detalle que no nos dice. Estaba en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, sobre algo donde recostar la cabeza, almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Otro detalle que nos da Marcos. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, gran calma. Y les dijo: ¿por qué estás así de asustados, de atemorizados, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. ¿Cómo será esto? Temer con gran temor. Eso es que tenían mucho miedo, ¿verdad? Y esto es un modismo del momento que se usaba en esa cultura para hacer más intenso un hecho, ¿verdad? Cuando se dice la supereminente fuerza de su poder, y dice, wow, o sea, cuán grande es el poder, ¿verdad? Aquí temieron con gran temor. Y le decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos en la historia de la semana pasada una interrupción de la familia de Jesús a Jesús mientras hablaba. Pero aquí ya Lucas, igual Marcos, igual Mateo, dice: aconteció un día, dice Lucas. Era otro día. No era la misma historia, entonces entendemos que aquí hay un punto y aparte otra historia. Aconteció un día, en otra enseñanza pública a las multitudes. Y así describe Marcos, ¿verdad? A las multitudes enseñaba, él estaba ahí, tal vez estaba enseñando sobre las barcas, como lo hacía siempre. Y dice Marcos que así mismo como estaba, o sea, que no buscó maleta, no buscaron provisión, así mismo como estaba, nos metieron en la barca y arranquemos porque él mismo dijo: pasemos al otro lado. Y yo quiero que usted tenga esto en cuenta para la semana que viene, y ya los dejo así en suspenso, porque esto tenía mucho que ver con lo que vamos a ver la semana que viene. Él mismo planeó ir al otro lado. Jesús no hacía nada por casualidad. El Mesías ahí estaba, siendo Mesías 100% hombre, 100% Dios, y estaba, como dice el Chapulín Colorado, todo lo tenía fríamente calculado. Él sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar, hasta dónde iba a ir y cuál iba a ser el fin de este viaje. Entonces, está ahí en la barca, cansado, siendo 100% hombre, se duerme. Y a mí me gustaría que pudiéramos ver en el mapa, y usted pudiese también ubicarse con nosotros. Ahí está Israel. Ahí están las zonas en las que se dividía Judea, Samaria, Galilea. Galilea para mí era ese cuartel general de Jesús. Allí sucedió muchas de las cosas que leemos en la palabra de Dios. Allá arriba en el norte, Galilea. ¿Sí? En Galilea está Nazaret, donde se crió, y está Capernaum, en el norte del mar de Galilea. ¿Lo ven? Ese lago que está ahí, chiquitico. Aquí está, norte del mar de Galilea. Y él estaba ahí al norte del mar de Galilea y dice: pasemos al otro lado, vamos hacia el sur. Iba viajando y vamos a ver la semana pasada que llega por ahí a las orillas de Gadara, en la Decápolis. Y hablaremos la semana que viene 10 ciudades que contenían la Decápolis. Ahí está Perea, ahí está la zona, esto era Israel, y entonces está en el norte del mar de Galilea. Y este mar de Galilea está ubicado entre colinas. El viento que se produce entre estas colinas, hoy sigue produciendo hasta el día de hoy, vientos huracanados, y hay un fenómeno como de tormenta cada cierto tiempo que se hace, vamos a decir, sorpresivamente, se producen de manera impredecible en este mar, por esta ubicación que tiene el mar de Galilea. Qué increíble que el Señor use
las tormentas como un salón de clase. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y digo las tormentas porque no es la única tormenta que tienen sus discípulos, por la que pasan sus discípulos, o la única que vivieron. El texto bíblico nos indica que hubo más tormentas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se deben repetir las tormentas? Bueno, porque si no se enseña todo lo que se quiere enseñar, o no se aprende todo lo que se debía aprender, debemos pasar y repetir la misma lección. Yo quisiera ilustrarles también con otra imagen. ¿De qué tormenta estaba hablando? Se estaba hablando en este texto. ¿Lo ven ahí? Esta es una pintura de Rembrandt. ¿Saben ustedes que Rembrandt pintó la tempestad, la tormenta en el mar de Galilea? Después con más detalle ustedes tomarán esta foto, si quieren la pueden buscar en internet, pero ahí hay 14 personas. Ahí hay 14 personas. No sé si sabe que Rembrandt, una de las cosas que normalmente hacía era el autorretratarse dentro de sus pinturas. Y ahí está, Rembrandt era un creyente devoto y pinta 13 personas, que eran 12 discípulos, Jesús, y ahí está Rembrandt en verde, por aquí, o azul, como lo quieran ver. Aquí está tomado de una de las cuerdas del mástil. Y miren cómo está allí, porque nos describe bastante, ¿no? Dice, las olas llegaban y se metían dentro de la barca. Eso parece ser que está sucediendo ahí, ¿verdad? Se está casi que volteando esa barca. Está ahí, ¿qué está sucediendo? Están a punto de naufragar. Hombres expertos en el mar, expertos en náutica, están aterrorizados. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que leímos. Están angustiados, tienen temor. ¿Qué piensan? Que puede pasar lo peor. ¿Qué es lo peor? La muerte. Ahí están súper atemorizados, súper angustiados, pero también a la vez leemos, y la forma de narración de cada una de estas historias de los evangelistas nos dicen que ellos están como molestos y despiertan a Jesús de una forma introspectiva, pero no, hola Jesús, mira, despiértate, estamos viviendo esto. No. Cuando usted lee hasta tiene signos de exclamación. Maestro, perecemos. ¿Acaso no te importamos? Esta es la pregunta que estaban haciendo estos hombres que tenían probablemente un año o más de un año con Jesús, viendo resucitar a la hija de la viuda de Naín, viendo sanar enfermos, hacer milagros portentosos, y de repente estos hombres estando en la barca con Jesús, se les olvidó lo que hacía Jesús y comenzaron angustiados, desesperados, a gritar: ¿qué vamos a hacer? No vamos a salir de aquí. Y lo que les debe haber dado más rabia es ver que quien podía ayudarle parece que está durmiendo. ¿No le ha pasado alguna vez esto? ¿Se ha visto alguna vez así? ¿Ha vivido alguna vez este escenario donde no encuentra aire para respirar y pareciera que Jesús no está ahí? Está durmiendo, Dios está durmiendo. Tal vez se está sintiendo usted así. Tal vez hoy puede estar viviendo una tormenta como esta. Lo cierto que todas estas reacciones y emociones son humanas, pero la duración de ellas en nuestra vida revela lo que hay en nuestro corazón y la fe. Esa fue la pregunta que hizo finalmente Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Y puede anotar. 1.
las tormentas son inevitables. Usted y yo experimentaremos tormentas, pruebas en la vida, porque Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual, para parecernos más a Él, para que finalmente, como ya vamos a volver a leer, como decía Pedro, todas estas pruebas, todas estas tormentas pulan nuestra vida para que podamos dar gloria, honra a nuestro Señor cuando sea manifestado. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios. Hay gente que anda echándole todo el tiempo la culpa al diablo. Y la verdad que el diablo anda rondeando el mundo viendo a quién le va a echar broma. Eso es la realidad. Pero vean que esta historia no es de cualquiera. Esta historia era de los seguidores de Jesús, aquellos que conocían a Jesús, aquellos que Jesús había señalado en un pasaje anterior y le dijo: ellos son mi familia porque ellos hacen y obedecen. Y entonces ya está esto que Jesús considera a su familia montados en la barca con él, y ahora nos vemos como si no conocieran a Jesús. Pero Dios tiene controlada cada una de estas pruebas, porque tienen propósito para tu vida. Y aunque en el mar de Galilea todavía se diga que fortuitamente, de manera esta palabra que parezca de repente una tormenta en el día de hoy, ¿usted cree que Jesús, porque estaba durmiendo, no sabía que esto iba a suceder? Dios es soberano, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente. No va a tener Él el poder sobre la naturaleza. ¿No lo sabían también sus discípulos que conocían el libro de los Salmos, que habla sobre el poder de Dios hasta aún en la naturaleza? Búsqueme ahí el Salmo 107, versículo 19. Versículo 23, perdón. Que podemos leerle del 19 al 23, pero... los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrio, toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en calma y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaba. Alaben su misericordia, dice luego, ¿verdad? ¿Sabían ellos que Dios podía hacer esto? ¿Sabía Jesús que esto iba a suceder? ¿Podría haberlo impedido? Sí, sí podía haberlo impedido. Dios se durmió entonces. El Salmo 121:3 dice: no se dormirá el que te guarda. El Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus olas, sus ondas, tú los sosiegas. También dice el Salmo 89:9. ¿Tenían ellos este conocimiento? Sí. Entonces no era casualidad lo que estaba pasando. Algunas tormentas son permitidas por Dios como consecuencia de nuestro pecado, otras para moldear nuestro carácter.
pero todas me ayudarán a hacer la voluntad de Dios. Todas ellas tienen un propósito. Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, que mucha alegría, cuando te encuentres en diversas pruebas. Y esta diversa es de distintos colores, que habíamos hablado, que también es lo mismo que refiere Primera de Pedro, de distintos tamaños. Y no habla de una, dice diversas. No dice cuando te encuentres en una prueba, sino diversas pruebas. ¿Y cómo hallar ese gozo? Sabiendo que la prueba de tu fe produce, ¿qué es perseverancia? Es aquello que uno aprende, o es el aprender a soportar, a esperar en el momento del sufrimiento. Ahí habla de esta paciencia. Dice: la prueba produce esa paciencia, esa perseverancia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seas perfecto, para que puedas entonces presentarte al Señor cuando Él venga y pueda tu vida darle honra y gloria. Habla de, vienen, son inevitables y son para tu santificación. ¿Se imaginan los discípulos? ¿O se ha imaginado usted mismo? Si hubiésemos salido una hora antes, si no hubiésemos salido de noche, si nos hubiésemos ido hacia el este y no hacia el sur. ¿Cuántas veces se ha preguntado esto cuando se encuentra en medio de la prueba? Y si, sin duda que algunas decisiones, y tomar buenas decisiones, tomar decisiones apegadas a la palabra de Dios, seguramente no nos conducirá directo a la tormenta. Si tomamos buenas decisiones apegadas, por lo menos estamos evitando ir de frente. Pero no quiere decir que la tormenta, o alguna tormenta, alguna prueba a su vida, alguna prueba a su fe no venga, porque Dios va a querer que usted crezca. Las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Les recomiendo que lean el libro de Job, en el primer capítulo. ¿No has considerado a mi siervo Job?, pregunta el Señor. ¿El Señor Jesús fue el responsable o no de embarcar a esa hora, en ese momento y en ese tiempo? ¿Se habrá dormido a propósito? Recuerde entonces que si se encuentra usted en una tormenta, no es la obra y mala jugada del destino, no es la mala suerte. Hay un Dios que quiere moldear su carácter. No compre un evangelio chimbo de prosperidad donde le dicen y donde le venda que luego de que usted conozca a Cristo no va a venir problemas, no van a venir pruebas, que ahora en adelante todo será color de rosa, porque usted vive en este mundo y este mundo está caído. Y Jesús, que es lo bueno del evangelio, ya nos había advertido de esto. En Mateo 10:16 nos dijo: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. También dice Juan 16:33: y estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción. ¿En quién vamos a tener paz?, dice él. En mí. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, ten fe. Yo he vencido el mundo. Yo estoy contigo en la barca. Las pruebas son inevitables, vendrán en cualquier momento, de cualquier color. Para todos es distinto. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, y según lo que necesite moldear en nuestra vida, vendrá el color, la diversidad y el tamaño de la prueba. Punto 2. Las pruebas o tormentas llegan cuando menos las esperamos. Y la verdad es que si usted ya la estaba esperando y está preparado, no es prueba.
El versículo 23 en Lucas, que dice, y se desencadenó. Si usted lee otras versiones va a decir, de repente, ellos estaban navegando. ¿Cuántas veces habrán navegado Pedro, Juan, Andrés, Santiago, esos mares? Allí esa era su casa y pescaban todo el tiempo, en todo momento. Y de repente, aquí, apareció. A veces vemos nubes grises. Y entonces aparece esto de las pruebas como cuando menos lo esperamos y de repente una tras otra. Se me daña el carro. Me despiden esa semana. Me llaman que mi hijo se cayó. ¿Y le parece algo conocido? ¿Ah? Se te daña la planta, luego la bomba del agua, tienes que ir al médico, el seguro no te cubre. ¿Ha pasado alguna vez usted por esto? Aunque quisiéramos, las pruebas no se pueden planificar. Señor, ¿será que me puedes mandar una cada semestre para ver cómo yo me bandejo con esto? Desde el punto de vista nuestro, llegaron a destiempo. Llegaron cuando no eran. Desde el punto de vista de Dios, era el momento ideal para enviar la prueba. Él requiere llevarte a otro nivel y hacerte crecer espiritualmente y en santidad, y va a mandar las pruebas cuantas sean necesarias en los momentos necesarios para que tú puedas parecerte más a Él. Punto 3. Las tormentas sacan a flote nuestro carácter. ¿Sí o no? Esto lo pasó allí. En la prueba se caen las máscaras. Está allí el verdadero yo. Recuerdo en algún momento, ya siendo hasta líder de ministerio, y estaba en un aeropuerto y sentía que estaban agrediéndonos, y entre esto estaban agrediendo a nuestros hijos pasaron primero unas personas, no pasaron a otras, y yo en medio de la rabia que estábamos sufriendo ahí, porque era mucho tiempo, mis hijos estaban muy chiquiticos, y yo no quería que ellos sufrieran tanto tiempo esperando en un aeropuerto, comencé a gritarle al guardia nacional, y de repente me veo yo, ¿qué estoy haciendo? La prueba sacó mi verdadero yo, lo que está dentro de mí. Al rato también mi esposa, ¿qué hiciste? No sé qué hice, ¿verdad? No debía haber hecho eso. Así era yo sin Cristo, y en ese momento creo que, como dicen algunos, me había bajado de la cruz, ¿verdad? Por la cruz seguía ahí, fui yo que me bajé. Algunos dicen, Dios me abandonó. No, tú abandonaste a Dios. Dios no te ha abandonado. Allí es cuando experimentamos en ese momento el espejo, quiénes somos verdaderamente, cuánto hemos crecido también en la fe. No importa cuántas veces usted vio hacer milagros a Jesús, no importa cuánto tiempo se haya pegado usted el día anterior a leer la Biblia, no importa cuánto haya alabado la noche anterior, necesitamos tener esa comunión con Jesús a diario para poder experimentar y poder dar del fruto del Espíritu, que es solamente de Él, no es nuestro. Sin Él solo sale mi verdadero yo, mi carne. Los discípulos de Jesús, ¿qué habían hecho? Habían experimentado tantas cosas con Él. ¿Y qué pasó? En ese momento parece que se les olvidó todo. ¿Qué tan fuerte es tu fe en las tormentas? Y en la tormenta solo podría ser probado cuán fuerte es tu fe. Ahí es donde se mide nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra genuina dependencia a Él. Cuando somos probados veremos una radiografía
de nuestro ser. Cuarto, las tormentas son un verdadero tratamiento a la autosuficiencia. ¿Cuál es la reacción natural que nosotros tenemos cuando tenemos un problema? Nuestra experiencia, lo que conocemos, vamos a ver con quién lo resolvemos, quién sabe o cómo se puede hacer. Usted se puede imaginar en ese momento esos discípulos. Estaban allí con su conocimiento del mar. No, mira, mete las anclas, no saque el ancla, sube las velas, voltea el timón para allá, voltea el timón para acá. ¿Se imaginan ustedes lo que ellos pudieran estar haciendo? Parece que eso sucedió. Estaban todos despiertos menos Jesús. Algo deben estar resolviendo. Saca más agua, saca más agua. Si saca más agua, tal vez no nos hundimos. ¿Y saben qué? Es allí cuando creemos que con nuestras herramientas, nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, podemos hacer lo que Jesús o Dios debe hacer. ¿Y hasta cuándo usted usa toda esta experiencia que usted cree que en la que puede resolver los asuntos? ¿Hasta cuándo? Hasta que se ve que ya no hay solución alguna. Parece que los discípulos llegaron a la misma conclusión. Después de haber seguramente hecho tantas cosas, llegaron a la conclusión: no podemos. Llamemos a Jesús. Cuando no hay solución en nuestras manos, me doy cuenta que mi experiencia, mi conocimiento, ni mi dinero, ni mis habilidades muchas veces sirven, porque necesitamos algo más grande que esto. Dependemos de Dios hasta para respirar. Yo quisiera que leyéramos 2 Corintios 1, del 8 al 10. Me gusta esta historia porque aquel gigante de la fe para nosotros también, como es el apóstol Pablo, fue confrontado en alguna tormenta, en alguna prueba o en muchas pruebas, y todas estas tenían un propósito, y él encontró el propósito dentro de una de ellas. Y en 2 Corintios 1, del 8 al 10 dice: porque hermanos, ¿están conmigo? No queremos que ignoréis acerca de nuestra, ¿qué? Prueba que nos sobrevino en Asia. ¿Cuál habrá sido? No especifica cuál. Quizás quisieron apedrearlo. También tal vez fue en una barca que se estaba hundiendo. No sabemos, pero sabemos por historia y por el texto, por el libro de Hechos, que él sufrió muchas pruebas. Y él les dice a los corintios que no quiere que ellos ignoren de nuestra prueba que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. No era lo mismo que sentían los discípulos, estaban abrumados. No es lo mismo que siente usted cuando la prueba aparece y el mar está por encima, y aquello que está sucediendo le causa una aflicción, angustia, hasta depresión, porque ve que la ola es demasiado alta y que no puede con ella. Esto es lo que estaba pasando con Pablo. Decía: estábamos abrumados sobremanera, más allá de qué, ya no podía más. Pero Pablo, tú que tienes el don de la oración, que impones manos y sanas a gente, tú que aconsejas a los corintios. Sí, él es vulnerable y dijo: estuve en una tribulación, tuve una prueba tan grande que rebasó mi fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se ha sentido alguna vez así? O de que la prueba sea tan grande, tan fuerte, que aún también usted esté pensando en no seguir viviendo. Esto lo vivió Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que te acuerdes lo dependiente que eres del Señor.
para que recuerdes que fue el que te hizo, para que recuerdes el propósito para lo cual te creó. Pero yo estaba haciendo lo que debía hacer, yo estaba predicando la palabra de Dios, fue en eso, sí, pero recuerda que no lo debes hacer en tu fuerza, Pablo. También me necesitas a mí para eso. Aun cuando tu motivo o tus acciones sean muy piadosas y parezcan muy religiosas, recuerda que también todos los días debes depender de mí. ¿Será que eso también es para nosotros? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que mi confianza sea en el Señor. Y finalmente dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, porque igual, si llego a morir, me libra de la muerte eterna. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras capacidades y dejar de un lado a Dios. Nunca estamos en mejor posición espiritual que cuando se acaban nuestras fuerzas y no tenemos otra opción que ampararnos bajo la sombra del Omnipotente y en el poder de su gracia. 5. Las pruebas, las tormentas nos ofrecen una excelente oportunidad para crecer espiritualmente. Y miren que el versículo 25 de Lucas dice, y se maravillaban. Sucedió todo esto y se maravillaban. ¿Quién es este? ¡Wow! No solo sana, no solo resucita, también la naturaleza le obedece. No habían visto. Es en la tormenta donde usted puede ver la mano de Dios y dice, wow, y también esto lo puede hacer por mí. Porque yo sé que todos los que estamos aquí hemos vivido una prueba. Pero también de las pruebas pasadas podemos decir, y Dios estuvo conmigo y me sacó. Y ya, y eso pasó, y es una historia que contar, y es un testimonio más. Y no fue allí donde usted aprendió a ver a Dios verdaderamente, a confiar en Él. Allí fue donde estos discípulos hicieron el examen práctico. Ahí es donde usted hace el examen práctico. Me gusta mucho que al final, ya finalizando la historia de Job, con todos los sufrimientos que tuvo Job, no había conocido a Dios sino después de la prueba. Y dice Job 42:5. Job le dice a Dios, ahí está, y le dijo, vamos a ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Usted lee al principio, parece que Job tenía una relación increíble con el Señor. Y se sabe, Dios estaba, tú no me conoces, Job. En medio de la prueba me vas a conocer verdaderamente. De oídas te había oído, dice Job, concluye, ahora mis ojos te ven. Para usted jugar bien un deporte, no importa cuánta teoría lea de ese deporte. No importa cuánto vaya a practicar a los mejores del deporte. Si usted no se pone en práctica, no pone en práctica la teoría, de nada le sirve. Es en el ejercicio donde se aplica la teoría, y así es con la fe. ¿De qué vale leer toda la Biblia si cuando debe aplicarla no la aplica? Dios quiere que confiemos en Él en todo tiempo, en todo momento. Él quiere que tengamos una relación íntima con Él, no en lo teórico.
sino lo práctico. Él quiere que tú conozcas la teoría, pero para aplicarla en los tiempos de tormenta. Por eso, lo que estudiamos la semana pasada, Dios dice, esta es mi familia. No solamente los que oyen, sino los que hacen. A menos que pasemos por diversas pruebas, jamás podremos conocer mejor a Dios ni a nosotros mismos. Usted no va a poder conocer lo que hay dentro de su corazón. Y yo conocí en ese momento, cuando les conté que tuve esa prueba y vi lo que había en mi corazón, ya sé por qué tenía que pedirle a Dios por mí. Usted no va a conocer mejor a Dios si no pasa por depender totalmente de Él. Alguien dijo, hay cosas que no se ven con los ojos secos, solo se ven llorando. Sexto, la tormenta nos hace olvidar la presencia de Dios en la barca. Nos hace olvidar que Él estaba ahí. ¿Usted no se ha dado cuenta que todo este proceso en que ellos vienen viviendo era como, ¿para qué molestar a Jesús? Maestro, maestro, que perecemos. Y era un reclamo casi después con insolencia, pareciera, y todas las narraciones apuntan a ello. Los discípulos cuestionaban a Jesús en un momento en que su fe estaba debilitada. La fe y el miedo son como el agua y el aceite. Usted no puede decir tener fe cuando tiene miedo. Ya, esto no es como compatible. Como la luz y las tinieblas, palabras antónimas. Cuando falta la fe, el miedo se apodera. Y cuando falta la fe y cuando el miedo se apodera, es cuando comenzamos a cuestionar la presencia de Dios en las situaciones, en las circunstancias. Y es cuando comenzamos hasta a increpar a Dios. Dios, ¿qué te crees tú para hacerme esto? ¿Es que acaso yo no te he seguido? ¿Por qué me va a pasar a mí esto? ¿Por qué no le pasa a otro? Yo que he venido a leer la Biblia, vengo todos los domingos a la iglesia. Y seguramente ha sucedido con alguno de nosotros. ¿Cómo puede permitir? ¿Qué te crees? Jesús seguramente haría la misma pregunta a nosotros en cada prueba, en cada tormenta. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está todo lo que leíste? ¿Dónde está todo lo que decías saber? El miedo no es una emoción mala. Dios nos hizo con emociones. El problema de la emoción es el tiempo que dura o se mantiene pegada en tu vida y aflora como parte de tu actitud con respecto a la circunstancia, la situación que estás viviendo. La emoción puede protegerte. La emoción no, el miedo como emoción puede protegerte. Escuchas un disparo y te agachas. No está mal tener miedo, el problema es cuánto esto se está apoderando de tu vida en cuánto tiempo. No había nada malo en despertar a Jesús. Él quería seguramente que fueses a despertarlo. Él quiere que cuando tengas miedo, cuando inicie ese temor en tu corazón, cuando estés iniciando la prueba, le despiertes. Pero el problema no fue despertar a Jesús. Seguramente quería esto, fue la forma de despertarlo. ¿Cómo despiertas tú a Jesús? Ellos dijeron, no tienes cuidado de nosotros. No tienes cuidado que perecemos. Se lo ven en Mateo también. De esta forma se expresaba. Aquí vemos entonces la historia
no de una tormenta, sino de dos tormentas, una en el corazón y otra en el mar. Finalmente, ¿qué está enseñándonos todo esto? Nos enseña sobre la fe y que la fe es activa, debe accionarse. ¿Y qué vamos a hacer en medio de la tormenta entonces? ¿Qué vamos a hacer en medio de la prueba? La fe no se activa sola en medio de la tormenta. Debe ponerla en acción. Usted debe ser responsable de activar el escudo de la fe. ¿Y cómo activo el escudo de la fe? ¿Qué haces cuando tienes esa avalancha de miedo? Cuando vienen los problemas. ¿Sabe qué debemos hacer? Debemos hacer como el salmista en el Salmo 56, 3 y 4. Busquémoslo. ¿Qué dice? Cuando siento miedo, yo pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Quitarme la vida? Me voy con Él. Me voy con el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo activo ese escudo de la fe? La única forma es que usted tenga grabado en su corazón y en su mente la palabra de Dios. Y usted puede hacer en ese tiempo, en ese momento, apropiarse de todo aquello que ha aprendido. De lo que el CPU tiene sobre la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí una gran herramienta, como son los estudios que hacemos dentro de la célula, de nuestros grupos de estudio bíblico. Y en nuestros libros siempre hay un versículo a memorizar que casi nunca nadie se memoriza. Lamentablemente. Y a eso es lo que usted le puede echar mano cuando venga la tormenta. Porque la duda, el miedo se apodera, grita. Y para que usted grite más duro que el miedo y el temor, usted tiene que tener el escudo de la palabra de Dios. Y cuando le digan, pero viene la muerte, y aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estás conmigo. Y usted tiene la palabra para ir defendiendo los dardos que el enemigo va lanzando. El problema de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron a cargo del problema, sino que el problema se hizo cargo de ellos. Allí en las tormentas es cuando usted debe bajarle el volumen a la voz de la duda, del miedo, y subirle a la palabra de Dios. Pero no lo va a poder hacer si no tiene almacenada palabra de Dios. El salmista le estaba diciendo algo así: háblale primero a tu alma, a Dios, antes que la duda se adueñe de ella. Entonces, para hacer un resumen, las tormentas son inevitables. Las tormentas y las pruebas llegan cuando menos lo esperamos. Sacan a flote nuestro carácter. Son un verdadero tratamiento a nuestro orgullo, cuando la verdad pensamos y creemos que nosotros podemos hacerlo todo. Las pruebas nos ofrecen una oportunidad para crecer. Las pruebas nos hacen de repente olvidar que Jesús no está en la barca, o que su presencia no está allí, y debemos recordar que Él está allí. Y finalmente, que la fe es la que puede contrarrestar esa prueba y esa tormenta y dar paz a nuestro corazón. Filipenses 4:6.
Aquí lo tienen en pantalla. Por nada estéis afanoso, atribulado, angustiado, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Levanta el Señor con calma, creyendo que Él puede hacerlo con acción de gracia, con oración y ruego. Y entonces, ¿qué sucederá? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús en medio de la tormenta. Yo oro y oramos para que Dios nos dé la capacidad de recordar su palabra en medio del problema. Para recordar que su amor, su gloria, su majestad, su poder siguen intactos y a favor de aquellos que le aman y le siguen. Es verdad lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta la muerte, sí, hasta la muerte. Yo confío en Dios que eso es verdad. Si yo hago de Romanos 8:28 una realidad, una verdad de mi vida, entiendo que todo lo que sucede es para bien, aun cuando yo no lo esté viendo con estos ojitos limitados, que no ven lo que Dios sí ve. Dios no es suficiente, es más que suficiente en el problema. Si Dios es todo lo que tenemos, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Cada prueba en nuestra vida tiene una meta, tiene un objetivo a cumplir. Lo tenía con los discípulos en su momento, con nosotros también lo tiene. Finalmente es nuestra santificación. Volvamos a leer 1 de Pedro 1:7. ¿Qué dice? Para que sometida a prueba tu fe, mi fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y está hablando del oro. Y si es mucho más preciosa que el oro, y el oro que es perecedero se prueba con el fuego, ¿cómo se probará tu fe? Sea hallada, sea sometida a prueba vuestra fe, para que finalmente, y esto es un comentario que él hace comparándolo con el oro, porque es mucho más grande, pero luego dice, sea finalmente hallada tu fe para la alabanza, gloria y honra cuando Jesús se ha manifestado. Así que el Señor Jesucristo seguramente nos llevará a escenarios prácticos. ¿Está usted listo para apropiarse de la palabra de Dios cuando esto suceda? Imagínense ustedes que finalmente Jesús estaba con ellos, se dan cuenta, Jesús le dice, calla y enmudece. Y todo, dice, hubo gran bonanza, una gran calma. Hubo quietud. Seguramente muchos de ellos dijeron, wow, estamos con Jesús, se maravillaban. Se preguntaban uno a otro, hasta la naturaleza le obedece. Pero hay una historia la cual no estamos contando aquí, y es la de las barcas que lo seguían. ¿Se imagina usted todo lo que pasa a alguien seguidor de Jesús en medio de una tormenta y experimenta teniendo a Jesús en la barca? Yo no me quiero imaginar lo que sucederá si usted experimenta la misma tormenta y no tiene a Jesús. ¿A quién le va a gritar? ¿A quién va a despertar? Jesús dijo a sus discípulos que habrían o que encontrarían aflicción, porque en este mundo que está caído los dejaría como ovejas en medio del lobo. Pero yo estaré con ustedes. ¿Qué tal aquel que no tiene a Jesús? ¿Dónde está su esperanza? Esa historia no la leímos, no la vimos.
Pero ¿sabes qué? Yo quisiera ser como Rembrandt. Y si tuviese que pintar la barca con una tormenta, yo quisiera estar dentro de la barca con Jesús. Tengo a quien gritarle. Tengo a quien llamar. Y hablo de gritar no con los gritos de insolencia, como aprendimos que no debíamos hacer. Digo de llamarle: Señor, creo en ti. Tú puedes sacarme de esto. Esto es mucho para mí, pero entiendo que estás puliendo mi vida para algo. Yo no lo sé, pero sé que en 2 Corintios también Pablo lo entendió y dijo: ¿sabes? En medio de la prueba tú vas a ser consolado. Y con ese consuelo que has sido consolado, consolarás a otro. Usted no sabe por lo que está pasando y que el propósito que tiene lo que está sucediendo. Dios lo sabe y Él sabe que puede usarle a usted para que pueda consolar a otro que esté pasando por lo mismo. Dios tiene grandes propósitos con las tormentas. Él es el único que puede decirle: calla y enmudece a tu problema. ¿Tienes un problema? Él puede decirle: calla y enmudece, y parar lo que está sucediendo. El mundo dice que después de la tormenta, pero la Biblia dice que Jesús puede darte paz en medio de la tormenta. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Señor, tú sigues siendo el mismo y tienes un plan para cada uno de nosotros. Esto incluye algunas pruebas. La palabra de Dios lo dice. Yo no puedo decirle a nadie aquí que no va a vivir alguna prueba, porque no va a ser verdad. El salón de clase en la práctica requiere prueba. Nuestra fe verdadera es probada allí en las tormentas. No vamos a mostrar verdaderamente cuán dependientes somos de Dios, o si de verdad lo somos, si no pasamos por una prueba. Señor, necesitamos inundarnos de ti, de tu palabra, Señor, que sea una verdad en nuestra vida y en nuestra memoria para poder asirnos de ella, tomarla, agarrarnos de ella como un salvavidas cuando vengan los tiempos de tormenta. Señor, queremos callar la voz de la duda, del miedo, de la angustia, de la depresión, porque no provienen de ti. Es incompatible con la fe. Es en tu palabra que nos debemos refugiar, en la esperanza que tenemos en la verdad, que dice que si todas las cosas que nos están sucediendo son para bien, es porque son para bien. Que aún la muerte nos llevará a un destino eterno contigo si verdaderamente creíamos en ti. Esto nos da una forma de ver distinto en las circunstancias y en las situaciones difíciles. Y es allí entonces cuando entendemos que tu palabra en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, no lo podemos entender con mente finita, cubre nuestra mente y nuestro corazón, porque sabemos que tú estás en la barca, que tú estás a cargo del problema, que aun cuando duela esa enfermedad, aun cuando duele la situación que estoy pasando con mi esposo, con mis hijos, tú le estás enseñando a ellos y me estás enseñando a mí. No hay nada que tú no hayas permitido en el trono para aquellos que te siguen. Todo lo que sucede está permitido por ti. Fue ideado desde arriba para que finalmente, como Job, podamos decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, yo oro si aquí hay alguien que cree tenerte en su barca, que está tratando por su fuerza de solucionar todos los problemas, de lanzar anclas, de tirar agua, y no ha ido a ti a despertarte. Tú le puedes decir a su problema:
calla y enmudece, pero Él no te ha llamado a ti. Probablemente porque ni tú no estás en esa barca. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que si aquí hay alguien que no quiere vivir una tormenta sin ti, que te invite a su corazón, que te pueda reconocer como Señor, que no solo venga y escuche, sino que pueda ser un hacedor y te diga: perdóname, Señor. Perdóname por no haberte invitado a mi barca, perdóname por no haberte seguido, por no haberte conocido, perdóname. Me arrepiento de no conocer toda tu palabra y poder poner un escudo contra las voces de miedo y de depresión y de angustia. Yo te recibo en mi corazón. Quiero que seas parte de mí. Quiero tenerte allí, Señor, como poderoso y gigante que va delante de mí, como dice tu palabra. Si Dios es por nosotros, si va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Y quiero que me ayudes siempre en el tiempo de la aflicción. Y si es el momento de irnos, sabré que lo mejor ha de venir, que es vivir contigo eternamente. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.